Buenas noches para todos. Los que no me conocen, mi nombre es Mónica Valencia. El tema de hoy que les vengo a hacer la prédica es sobre la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Según la Real Academia, la obediencia es la acción de obedecer, especialmente las órdenes regulares, precepto de algún superior. Y la desobediencia, acción y efecto de desobedecer, resistencia pacífica a las exigencias o mandatos. Según el catecismo, obedecer es someterme libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, exactamente. Y desobedecer es estar en resistencia con Dios, es estar en rebeldía, ¿cierto? Partiendo de eso, obedecer es estar en sintonía con Dios, es hacer aquello que Dios le gusta, es hacer aquello que Dios se siente agradable con nosotros. Pero como somos seres humanos, también nos gusta la rebeldía, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué hacemos de rebeldía? ¿Somos juiciosos? ¿Cumplimos sus mandamientos? ¿Cierto que no? Nos la pasamos pecando a cada rato, ¿cierto? Nos la pasamos pecando a cada rato, y eso hace que Dios se sienta mal, ¿cierto? No cumplimos tampoco las cosas y las leyes que tenemos en nuestro país también. A Dios no le gusta que ni siquiera pasemos un semáforo, aún sabiendo que está mal hecho. A Dios no le gusta eso porque también estamos pecando. Estamos desobedeciendo unas leyes que tiene la acción social. Ya entendiendo qué es desobedecer y sabiendo que es no estar en sintonía con Dios, les quiero dar un ejemplito que es no estar en sintonía con Dios. Tenemos una orquesta, ¿cierto? Acá tenemos un grupo de música que canta maravilloso, que es súper chévere, pero imagínense que ese grupo de música está descoordinado. Entonces Germán empieza una canción al Espíritu Santo. Carolina, que tiene la guitarra, empieza una canción a la Virgen María. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a entender, ¿cierto? En ningún momento se va a entender. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros no estamos en sintonía con Él, nada nos va a salir como nosotros queremos. Nada va a salir como Dios quiere, ni como nosotros también. O sea, todo se nos va a ir al carajo, como dicen por ahí. Bueno, en esta prédica voy a explicar dos personas muy importantes de la Biblia. Una de ellas fue Pablo de Tarso y otra es Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Igual se las voy a resumir un poquito, porque ahí el señor Joaquín dice que no sabe cuál es la historia, entonces se las voy a resumir. Léamelo. No, les voy a hacer un pequeño resumen. Jonás era un profeta menor. Un profeta menor es aquellos que en la Biblia tienen muy poquitos capítulos. Si ustedes van a ver en la Biblia, Jonás es de solo una página y en algunas Biblias página y media. Mientras que un profeta mayor es aquel que tiene muchos capítulos. En este caso tenemos Ezequiel, que ustedes van a ver, es muy largo, ¿cierto? Entonces Jonás era un profeta menor. Jonás conocía de Dios. Él ya conocía a Dios. Dios le hizo un llamado a Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive y dile a su pueblo que va a ser destruido en 40 días. Jonás, ¿qué hizo? Jonás no quería Nínive porque Nínive era un país era una ciudad muy rebelde, que estaba mucho en pecado. Entonces Jonás lo que hizo fue irse para otro lado, para otra ciudad. Cogió un barco y se fue. Cuando iba en el barco, Dios envió una tormenta muy fuerte. Entonces Jonás se acostó a dormir. Mientras tanto, los marineros estaban tratando de ver qué podían hacer para poderse salvar. Mientras Jonás dormía,
bajó el capitán del barco y le preguntó, ¿tú por qué estás tan tranquila mientras que nosotros estamos viendo qué hacemos? Jonás simplemente dijo, no, yo me quedo así. Entonces los marineros lo que hicieron fue empezarle a orar a todos sus dioses, porque en ese tiempo esos marineros no sabían de Dios. Entonces echaron al azar para mirar a ver quién era el culpable. Y en ese echar al azar cayó pues precisamente Jonás. Entonces le preguntaron ellos a Jonás qué había hecho tan malo para que su Dios no estuviera haciendo esto. Jonás dijo, no, es que yo fui desobediente con Dios, yo tenía que irme para otro lado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jonás dijo, échenme al agua, que esto calmará la tormenta. Pero los marineros dijeron, ¿cómo lo vamos a echar al agua? Es algo ilógico, lo vamos a matar y vamos a llegar y vamos a estar en pecado, porque se sabía. Pero él volvió y dijo, échenme al agua. Entonces ellos decidieron echarlo al agua y ponerlo en sacrificio y pedirle a Dios que perdonara eso, lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Apenas Jonás cayó al mar, se calmó la tormenta. En ese momento los marineros se dieron cuenta que el Dios de Jonás sí era el Dios de verdad, sí era un Dios verdadero. Jonás en el mar llega una ballena no, dice la Biblia que fue un pez, no especifica que haya sido una ballena. Entonces fue un pez y un pez se lo tragó. Estando Jonás en la barriga y viendo pues que había cometido pecado contra Dios, decidió orar, decidió pedirle a él pues que lo salvara y que iba a hacer lo que Dios quisiera. Asimismo, Dios escuchó su oración y el pez lo vomitó en tierra firme. Ahí viene el segundo llamado de Jonás. Entonces Dios le dice a Jonás, otra vez ve a Nínive y diles que en 40 días van a morir. Jonás fue a Nínive y empezó a gritar todo el día por todas las calles que Nínive iba a ser destruida en 40 días. La gente empezó a escucharlo, hasta que llegó a los oídos del rey. Y el rey escuchó y en ese momento pues se asustó. Y dijo, si Dios está tan bravo con nosotros, y ya sabían que Jonás era un profeta, que venía de otro lado, empezaron a decir, empezaron a caer en cuenta y empezaron a hacer oración para que Dios los perdonara por todo lo que había pasado. En ese momento el rey mandó a que todo el pueblo hiciera ayuno, todo el pueblo estuviera ayuno y vistiera una ropa especial, que en ese tiempo utilizaban las personas que estaban en pecado. Al ver esto, Dios se conmovió, porque nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que siempre está para nosotros. Entonces en ese momento Él se conmovió y decidió perdonar a Nínive. Pero Jonás, muy rebelde, le dio mucho mal genio. Le dio mal genio porque Dios había perdonado a Nínive. Y decidió irse pues lejos de Nínive y construir una casa y no seguir los designios que quería Jesús. Esa es la historia de Jonás. Ahorita vamos con la historia de Pablo de Tarso. Que Jonás era un desobediente. Exactamente. Exactamente, fue muy desobediente. Dice que escuchaba a Dios. Aléjese del mal. Y eso que escuchaba a Dios, exactamente. Que se alejara del mal. Vamos con Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un militar. Era una persona que era muy estricto con las leyes de Moisés. Era catecista, imagínense. Entonces él era súper estricto con las leyes de Moisés. Era fariseo. Eso hizo pues que él persiguiera a los hijos de Jesús. Eso hizo que él persiguiera a los hijos de Jesús. Como era tan estricto y seguía las reglas, se le mandó cartas a sus superiores para poder matar a los que seguían a Jesús. Así era su nivel de
de psicorrigida, exactamente, así era su nivel. Cuando Pablo de Tarso iba camino a Damasco, precisamente a perseguir los hijos de Jesús, en ese momento recibió una luz profunda. Y en ese momento él cayó. No se dice de qué cayó porque la Biblia no nos explica de qué cayó, pero se supone que fue de un caballo, porque en donde ellos estaban solo existían los caballos y los camellos. Entonces él cayó y en ese momento Dios le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo de Tarso respondió, ¿quién eres tú? Soy Jesús al que persigues. En ese momento Pablo de Tarso quedó ciego, quedó completamente ciego, y sus soldados que iban al lado lo llevaron donde Jesús le dijo en ese momento, vete a Damasco y allá te diré qué hacer. Pablo de Tarso, ¿qué hizo? En ese momento se fue para Damasco. Llegó a Damasco, Jesús se le presentó a Ananías. Ananías le dijo, ve donde Pablo de Tarso, ve donde Saulo, que allá hay un hombre llamado Pablo. Y entonces Ananías se asustó, dijo, pero ¿por qué voy a ir allá? Si Pablo es un hombre que persigue a los hijos de Jesús. Él tuvo miedo en ese momento, hasta yo lo tendría, ¿no? Pues de todo lo que se hablaba de él. Pero él, ¿qué hizo? Fue obediente y fue hasta allá, con miedo y todo. Entonces aquí vemos las dos historias. En el momento que llegó Ananías, donde Pablo de Tarso, en ese momento él impuso las manos sobre Pablo y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos dos cosas muy, muy importantes. Primero, vamos a hacer como un paralelo entre los dos para que entendamos. Pues primero, Pablo de Tarso pues era muy obediente a las leyes de Dios, ¿cierto? A las leyes de Moisés en ese tiempo, que eran las de Dios, porque en ese tiempo todavía él no conocía de Jesús. Entonces él se regía bajo las leyes de Moisés. Era muy rígido y por tal razón pues era muy obediente a lo que estaba haciendo. Jonás lo contrario. Jonás conocía de Jesús, conocía de Dios, pero ¿qué pasaba? Que él no quería salvar a Nínive. Entonces, ¿qué hizo? Fue desobediente, se fue para otra ciudad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo, no? ¿Cuántas veces nos seguimos? Dios nos dice, no, por ahí, por ese camino no coja, mamita, que ahí le va a ir mal. No haga ese negocio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Allá caemos, exactamente. Allá caemos haciendo el negocio. Y después decimos, uy, sí, mi Dios me lo advirtió, pero yo no hice razón. ¿Ahora qué hago? Pablo de Tarso creyó en el momento en lo que había experimentado. Él no dudó. Él se fue donde Dios lo envió de una vez. Él en ningún momento dudó. Él fue obediente. Vete a Damasco. Así lo hizo. Mientras que Jonás todo lo contrario, se fue para otra ciudad. Entonces, y mire todo lo que tuvo que pasar. Pero como los caminos de Dios son perfectos, gracias a gracias a la decisión que tomó Jonás, tuvimos la conversión de los marineros, ¿no? Porque tenían varios dioses. Y en ese momento se dieron cuenta de que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. También hubo la conversión de los soldados que iban con Pablo de Tarso. Ellos no lo vieron, pero sí escucharon la voz. Entonces imagínate en ese momento, tú ir con una persona, con tu jefe y escuchar la voz de Dios, es algo maravilloso. Yo creería en ese momento, ¿cierto? Creo que es la conversión directa y definitiva de cada persona. Pero como nosotros somos rebeldes,
nuestra conversión es muy difícil. Es por eso que nosotros escuchamos a personas que dicen, no, para mi conversión fue muy difícil, fue muy complicada. Ahí miramos la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, hasta que no se vio comiendo allá con los marranos, no fue capaz de ir y pedirle perdón a su padre. Así nos pasa a nosotros. Estamos en un camino de conversión, pero seguimos siendo rebeldes, seguimos peleando contra Dios. Cuando ya nos vemos perdidos, cuando ya nos vemos que ya no podemos, en ese momento sí volvemos a Él. Nos pasa lo mismo, ¿cierto? Imagínense cómo se sintió Dios cuando Jonás se fue para otro lado, ¿cierto? Decepcionado, frustrado, que su propio hijo, imagínense su propio hijo, conociéndolo, se haya ido para otro lado. Exactamente, otra vez volvió a caer en lo mismo. Se sintió decepcionado. Entonces imagínense, pobrecito Dios, ¿no? La orden hacia Jonás era que tenía que ir a Nínive a gritar, ¿cierto? Él lo hizo. Lo hizo por obligación, porque él no quería, ¿cierto? Él no quería, él estaba cansado, él sabía que Nínive estaba en pecado, que pereza ir allá, pero pues después de todo lo que me había pasado y sabiendo que Dios me iba a castigar si no lo hacía, pues lo hizo. Entonces, ahí nos ponemos en Jonás, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nos piden oración por algunas personas y no lo hacemos? O si lo hacemos como que, hagámoslo porque a ver si me escuchan, a ver si se sana, pero la verdad es que esta persona me cae mal, yo no lo hago. Cuando debemos orar más por las personas que nos odian, por las personas que nos hacen el mal, ¿no? Eso es lo primordial. Jonás de todas maneras lo hizo. A las malas. Y recordemos que Dios nos pone en ridículo. Porque imagínense Jonás gritando en la calle, Nínive va a ser destruido en 40 días. ¿Usted qué pensaría si le dicen eso? Ese man está loco, ¿cierto? ¿Cuánto loco ven por la calle gritando ahí? Exactamente. Pero fue tan insistente en lo que hizo que llegó hasta los oídos del rey. Llegó hasta allá. Pablo de Tarso, al llegar a Damasco, estuvo 3 días en ayuno, completo, 3 días en ayuno. Y Jonás, para poder llegar a Nínive, duró 3 días también. En la ballena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa 3 días? ¿Qué significa 3? Es la plenitud. La plenitud, la totalidad, exactamente. Es la totalidad, es la Santa Trinidad también, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Igualmente, ¿nosotros hacemos ayuno de 3 días? No, ¿cierto? Ninguno. Nos da pereza, nos da cansancio. Hambre, exactamente. Nos da hambre, nos da pereza, imagínense. Y eso que cuando hacemos ayuno a veces es con agua, ¿no? Y pan. Entonces imagínate. Recordemos que en Lucas 4, 1, 2, si quieren ayudarme ahí buscando. Lucas 4, 1, 2. 4, 1, 2. Ya lo encontré. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ello sintió hambre. Palabra de Dios. ¿Quién duró 40 días? Jesucristo. Ese es nuestro más grande ejemplo de ayuno, ¿cierto? Y de obediencia. Ahí es donde nosotros tenemos que obedecer. El ayuno es fortalecernos. Dios se fortaleció para poderse entregar en esa cruz. Y a nosotros nos duele hacer medio día de ayuno,
Pero si el ayuno hasta el mediodía es tan repoderoso, ¿tú te imaginas 2 y 3, 40 días? Exactamente, 40 días hizo Jesús. Así que nuestro más ejemplo de obediencia, ahí está, nuestro Padre, 40 días. Así que de ahora en adelante debemos ayunar más, ¿no? Pues que semana la traías. 40 días. Empecemos por uno, bueno. Ahí vamos, pero Por empecemos. mediodía se puede empezar. No, por uno porque por mediodía ya lo hemos hecho. Ay, mediodía Pues para los tampoco. que nunca han ayunado, qué pecado. Tengo pasión. Pablo de Tarso también esperó a Ananías, ¿cierto? Él sabía que una persona iba a ir allá y que iba a orar por él. Él lo sabía desde un principio. Él sabía, y Ananías, ¿qué hizo? Obedeció directamente lo que Dios quería. En ese momento, el Espíritu Santo entró a Pablo de Tarso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba preparado para recibirlo, porque había hecho esos 3 días de ayuno, porque Dios ya tenía destinado un camino para él. Ese camino Dios lo tiene para nosotros desde nuestro vientre. ¿Qué pasa? Que nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas, que nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Dios quiere que empezar una vida nueva con nosotros, una vida en amor, en donde Él sea lo primordial, en donde Él sea lo más importante. Entonces, Dios nos enseña, y Dios nos enseña, y la Biblia nos enseña que debemos de ser obedientes. Tenemos un ejemplo maravilloso que es nuestra mamita María, ¿no? Mamita María fue la mujer más obediente, o es la mujer más obediente que yo conozco. ¿Por qué? Ella estando embarazada, llega el ángel Gabriel y le dice: una espada atravesará tu corazón. ¿Ustedes qué piensan en eso? ¿Y ella qué hace? Hágase en mí según tu palabra, ¿cierto? Está en obediencia. No importa qué vaya a pasar, pero yo confío en ti, Dios. Yo confío en lo que tú quieres. Ese es nuestro nivel de obediencia, igual al de ella. No, ¿cierto? Nosotros nos llevamos por otras cosas. Yo recuerdo hace mucho, ya hace como 2 añitos más o menos, mi esposo y yo teníamos 2 locales, ¿cierto? Habíamos montado, teníamos 3. Habíamos montado una a la vuelta que desde el principio es caótico. Bueno, entonces estuvimos ahí, hicimos oración, y en oración Dios dijo: no, eso en algún momento yo se los voy a quitar, listo. Teníamos el otro que fue con el que empezamos, el de la casa, en el que uno dice: uy, con esto empecé, lo más rico, lo más chévere, en el que uno le tiene cariño, que uno le tiene aprecio. Y después montamos el tercero, que quedaba en la parte superior de donde estábamos. Ahí estábamos bien, estábamos chévere, todo. Cuando de repente llega el dueño del local, pasó la pandemia, se pagó todas las cosas, llegó el dueño del local, nosotros llegamos a un acuerdo de lo de pandemia. Cuando me dice: no, pues es que yo no llegué a este acuerdo con ustedes. Pero pues si yo cuadré un acuerdo con usted y yo le he ido pagando muy bien. Entonces dijo: no, además yo estoy muy endeudado y necesito subirle el arriendo de ustedes. Yo dije: ¿y ahorita qué vamos a hacer, Dios mío? Bueno, Padre Santo, ayúdame, porque entonces yo ¿qué puedo hacer? Entonces intentamos negociar, y nada. Pero era algo que ya nos estaba quitando la paz. Algo que ya, o sea, que ya se vuelve complicado. Ya está en el barco como Jonás. Exactamente, ya estaba en el barco como Jonás. Ya estábamos ahí. ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿y si lo quitamos? ¡Pucha! ¿Qué hacemos?
Y nos daba dolor, porque, o sea, ahí sí como dicen, daba dolor porque es algo que tú quieres y duele. Algo que tú quieres y duele. Y lloraba y lloraba aparte, oraba y lloraba. Eran las dos cosas, ¿no? Porque pues me dolía lo que estaba pasando. Entonces yo pedí oración en ese momento y Dios en su oración me dijo, suéltalo, ya, no es para ti, suéltalo. Y yo, ay Dios, tú me estás diciendo que lo deje, pero a mí me duele. ¿Qué hago? O sea, yo dije, no, si tú me lo estás diciendo y si tú lo estás poniendo aquí, es porque así se tiene que hacer. Yo dije, ya, aquí no hubo nada más que hacer, yo entrego esto, hágase tu voluntad, tú verás cómo haces las cosas, pero yo obedezco a lo que tú me estás diciendo. Y sí, lo solté, me dolió, eso sí no puedo decir, me dolió hartísimo porque le tenía cariño. Y sentí que, o sea, sentí que el ambiente alrededor estaba tan pesado, tan, mejor dicho, que cuando lo solté y como a los 2 meses yo dije, me siento tan bien, me siento tan rico, siento como si me hubieran quitado una carga de encima y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero si yo hubiera sido desobediente, ¿qué hubiera pasado? Seguiría ahí, sería un gasto más, seguiría llorando, seguiría peleando con las personas que estaban a mi alrededor porque era mucha envidia, era demasiado envidia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Sacándome de ahí, quitándome el problema de encima, pero yo que estaba haciendo todo lo contrario. Exactamente, como Jonás. Estaba como Jonás, haciendo todo lo contrario. Entonces hoy quiero decirles que obedezcamos a nuestro Dios. Algunas veces es difícil, es complicado, porque Él nos pide que nos apartemos de cosas difíciles, que nos apartemos de cosas que nos duelen, de pronto de esa pareja que no nos valora, de pronto de ese problema de alcoholismo que tenemos, de pronto de tantas cosas, o que terminemos ese negocio que no nos está ayudando en nada. Algo que nos está quitando la paz y ni cuenta nos estamos dando. Él hoy nos está pidiendo que seamos obedientes, que lo escuchemos, porque eso es otra cosa, no lo escuchamos para nada, no escuchamos a nuestro corazón porque Él nos habla ahí. Que oremos, que hagamos ayuno para Él, que nos esforcemos. Que Él nos va a poner en ridículo, sí, ¿cierto? Nos va a poner en ridículo porque mucha gente nos dice, ay no, es que ustedes se la pasan allá comiendo ladrillo, es que ustedes se la pasan orando, qué pereza, no se aburren, en vez de salir con nosotros a tomar, en vez de pasarla rico, ¿cierto? Muchos nos dicen eso, qué pereza ir allá, ay no, qué jartera, yo prefiero irme a tomar otra cosa. Pero no, Él nos está diciendo, seamos obedientes a las cosas de Él, seamos obedientes a sus mandamientos. A Él le gusta que seamos obedientes, Él se siente feliz que seamos obedientes con Él. Él se llena. Yo creo que la felicidad más grande para nuestro Padre es eso, que nosotros sigamos su palabra, que está en la Biblia, sigamos sus mandamientos, vayamos a Eucaristía. Él mismo nos enseñó eso. Él nos dio el ejemplo. Él nos dio ese ejemplo tan grande de Eucaristía y no la dejó con nosotros. Pero nos da pereza ir. Preferimos irnos a rumbear, preferimos hacer tantas cosas. Dormir, exactamente, también. Preferimos dormir. Preferimos trabajar, que porque estamos sin plata, que porque no tenemos, ¿cierto? Nos esclavizamos trabajando, pero no ponemos en manos de Él eso. Él dice que todo va a llegar por añadidura. Entonces así debemos ser con Él, obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él nos dice,
obedientes a sus preceptos, no como Jonás. Ir por el mundo y haciendo todo lo contrario. Gracias a todos.